opción negativa, nos va a sacar, literalmente. Entonces le damos clic en aceptar y permaneceremos en esta reunión. Les pedimos que a partir de este momento mantengan la cámara encendida durante toda la sesión y una vez que comience la exposición, sobre todo. Renombrarse si es posible antes de entrar para identificarlos mejor, o si no, ahorita todavía estamos a tiempo, hermanos. Cualquier aviso, cualquier problema técnico, estamos al pendiente, el equipo de comunicaciones. Comuníquense con sus coordinadores y sus coordinadores nos avisarán a nosotros. Si tienen algún problema de es que me sacó, es que tuve un problema de internet o lo que sea, avísenle a sus coordinadores y sus coordinadores nos dirán a nosotros. Así nosotros les podremos dar acceso otra vez, ya que a partir de este momento activamos sala de espera. La sala de espera admitimos hasta las 8:15, hermanos. Después de 8:15 ya no admitimos a nadie, a no ser que sus coordinadores nos den aviso. Y también por eso es muy importante que nos renombremos, para que pues, sus coordinadores nos digan sus nombres, nosotros los identifiquemos rápidamente y les demos acceso otra vez. En breves instantes estaremos comenzando esta sesión. Muchas gracias, Ingrid. Buenas noches, hermanos. Vamos a comenzar con el tema de hoy. El tema es el tema número 24, libros de la historia de Israel. Y el tema va a estar dirigido por el padre Jonás Jaime, que pertenece a nuestra parroquia de Jesús Nazareno. Bienvenido, padre, y adelante. Hola, hola a todos. Buenas noches. Con el gusto de saludarlos. Y bueno, pues es un tema que es una continuidad del anterior que el padre Emilio compartió con ustedes. Vamos a continuar a ver hasta dónde nos puede dar el tiempo. Y también al citar los libros históricos, si alguien quiere profundizar en algún pasaje de estos libros que voy a citar y tiene la cita, lo podemos abordar si nos quedara tiempo. Hay muchísimo que abordar, sin embargo, pues tenemos que ser muy, muy sintéticos, pero sí que se nos quede una idea clara del contenido y de la belleza y de todo lo que podemos aprender de esta etapa en la historia de la revelación de nuestro Señor. Comenzamos con esta oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invocamos al Espíritu Santo, quien fue el autor, el inspirador de la Sagrada Escritura, quien fue el que motivó también la puesta por escrito de estos textos que relatan la forma como el Señor ha ido mostrándose y mostrando su salvación y sus designios. Le pedimos también al Espíritu Santo que nos permita acercarnos con un corazón humilde a la palabra que él mismo inspiró y que nos permita sobre todo vivir su palabra, vivir en el día a día esta gracia de la Sagrada Escritura, que ha sido un regalo del mismo Dios a su pueblo y que la Iglesia custodia con especial atención. Y suplicamos también que esta Pascua siga siendo para nosotros fuente de vida, de salud y de paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, continuamos entonces con estos libros llamados así, libros históricos del Antiguo Testamento o Primer Testamento. Personalmente me inclino más a referirme a lo que hemos conocido como Antiguo, como Primer Testamento. ¿Por qué? Justamente porque los testamentos son una continuidad, no solamente lo antiguo, que ya no tiene vigencia, sino lo primero. Y lo primero tiene su valor, tiene su
su contexto y tiene también su enseñanza para nuestras vidas. Entonces, estos libros relatan experiencias y vicisitudes del pueblo elegido, experiencias muy encuadradas en la historia, en el tiempo, que, que van justamente desde la conquista de Canaán hasta el siglo segundo antes de Cristo. Ese es como el arco de tiempo, por ello en los libros históricos está incluido el libro de Josué, que me parece ya vieron, primero y segundo libro de Samuel, eh, el libro de Ruth, el libro de los jueces. No sé hasta dónde llegaron con el padre Emilio, sin embargo, cito todos para tenerlos así muy en cuenta. Josué, jueces, Ruth, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther y primera y segunda de Macabeos. Esa es la totalidad de estos llamados así libros históricos. No porque los otros no tengan elementos históricos, pero su finalidad es otra. Por ejemplo, el Pentateuco tiene una finalidad específica, esos 5 primeros libros, y justamente estos históricos tienen una finalidad y también dentro de ellos hay algunas diferencias, pero también algunas afinidades, algunas semejanzas. Muy importante, hermanos, hermanas, lo que dice el Concilio Vaticano II acerca de estos libros, los libros históricos. Estos libros hablan de la salvación preparada y realizada por Dios a lo largo de la historia de Israel. Es decir, son experiencias que van preparando una intervención mayor en la historia de este pueblo. No solamente son relatos bonitos, relatos edificantes, sino vean el sentido que le da el Vaticano II en esa constitución sobre la Sagrada Escritura de Verbum. Preparan, preparan la salvación de Dios que va a culminar entonces en Cristo Jesús. Pero la historia de Israel nos ayuda a entender cómo las promesas se cumplen en el Señor, pero todos estos relatos son realmente muy interesantes y muy importantes conocerlos. Otro criterio es mirar siempre el Primer Testamento a la luz de Cristo. Es un criterio hermenéutico. Ustedes saben que la hermenéutica bíblica es la interpretación de los textos y hay reglas. Hay reglas para interpretar la Sagrada Escritura y no solamente tomar el libro y a ver qué me dice. Este estilo es muy protestante, agarrar un texto, agarrar un pasaje y simplemente decir, a ver qué me dice a mí. No, hay toda una reglamentación en la hermenéutica bíblica y todo es interpretarlo a la luz de Cristo. Por ello, un libro de la Sagrada Escritura no se explica a sí mismo, sino en el conjunto de todos los libros. Este es otro criterio hermenéutico, en el conjunto de todos los libros. ¿Por qué? Porque hay pasajes de por sí que son oscuros y no se pueden entender así captándolo literalmente, sino en el contexto de toda la revelación. No todas las Biblias agrupan de modo igual los libros. Por lo tanto, este bloque de los libros históricos puede tener variables según la versión de la Sagrada Escritura que tengamos.
Recuerden que una de las versiones o de las traducciones, perdón, de la Biblia al castellano, una de las más fiables, de las más como aproximadas a los textos o a las copias de los textos originales, es la Biblia de Jerusalén. Sin embargo, hay otros muchos intentos que nos brindan elementos muy importantes, pero en el modo de agruparlos, ahí puede haber un poquito de variabilidad. Con todo, vamos a ir viendo cómo y en qué razón estos libros están pues agrupados en diferentes bloques, sin embargo, narran y tratan de transmitirnos exactamente ese relato edificante de la revelación de Dios en diferentes momentos de la historia del pueblo. Queda claro que los libros históricos no son la ley y no son los profetas. Los profetas tienen un estilo, tienen un lenguaje, tienen un modo de transmitir los oráculos divinos. La ley es una colección diferente y los históricos podemos pues distinguirlos en cuanto a su estructura y también su lenguaje y algunas notas que los identifican. Algunos le llamaban así a los históricos, simplemente escritos, escritos con carácter sagrado. Fue hasta mucho después cuando entraron estos libros en el canon judío y en el canon cristiano. ¿Qué quiere decir canon? Ya lo vieron también cuando seguramente hablaron de esto en la introducción a la Sagrada Escritura. El canon judío es el discernimiento que hizo el pueblo de Israel para distinguir aquellos libros que eran auténticos de otros que eran simplemente relatos sin fundamento, sin este carácter inspirado. El canon es un discernimiento que hizo el pueblo de Israel para designar cuáles libros eran los que regían su vida. Pues los libros históricos fueron puestos en duda por parte del pueblo judío. Los cristianos adoptaron estos libros como inspirados y canónicos, pero fue muchísimo después. De tal manera que ya nuestras Biblias, repito, tienen los 46 libros del Primer Testamento y los 27 del Nuevo, pero todo tuvo una evolución y ese discernimiento lo hicieron los judíos por su canon hebreo y los cristianos por ese canon donde incluyen a los 73. Bueno, aspectos que ya seguramente han visto. Vamos a ver brevemente, para darle continuidad, este libro de los reyes. El libro de los reyes. Aquí, en estos dos libros, primero y segunda de Reyes, figura Salomón, sucesor de David. Con el libro de Samuel concluíamos parte de la historia de David, sus vicisitudes y demás, sus experiencias, y el libro de los reyes va a continuar de algún modo esto con la figura de Salomón. Algunos aspectos también del libro del profeta Elías. Está ahí actuando este profeta. Siempre los profetas fueron críticos del pueblo, pero también del modo de gobernar de los reyes. Siempre podemos decir que a un gobernante le hará falta la visión de un profeta. Así como en el Antiguo Testamento, perdón, Primer Testamento, había esta presencia de los profetas que orientaban incluso el modo de gobernar. ¿Cuánta falta hace en este sentido a nuestros gobernantes voces proféticas o intuiciones proféticas para un buen gobierno? Bueno, Israel lo tenía con Elías y después Eliseo, discípulo de Elías.
El libro de los Reyes narra también la historia de los dos reinos que se formaron tras la muerte de Salomón, el reino del norte y el reino del sur. Interesante el por qué se dividió ese reino que se había consolidado con David, y justamente fue por una situación en la que el sucesor de David, es decir, Salomón, incurre en la idolatría. Y tras la muerte de Salomón se divide justamente eso que costó tanto trabajo en mantener en la unidad. Surgen estos dos reinos, el del norte y el del sur. Sin embargo, todos eran parte del pueblo, solo que en el reino del norte se perdió, se perdió esa pureza de la fe en Yahvé al introducirse prácticas de dioses paganos, de dioses extranjeros, pues vino una serie de consecuencias que es importante tenerlas en cuenta, y cómo estos libros dan cuenta del por qué las desgracias en el pueblo, como vamos a ver enseguida. Primer libro de los Reyes, bueno, termina con esta situación de la división del reino en dos tras la muerte de Salomón. El segundo libro de los Reyes continúa la historia de los dos reinos. Aquí entra el profeta Eliseo. Como ven, siempre Dios no ha dejado de proveer profetas que anuncien y que vayan siendo como la conciencia comunitaria, la conciencia del pueblo o el despertar de la conciencia del pueblo. Aquí figura también Eliseo. Estos dos libros llegan hasta la desaparición del reino del norte y la desaparición del reino del sur, es decir, con la experiencia del destierro. Tanto los del norte como los del sur, esas 10 tribus que quedaron en el norte y estas dos que quedaron en el sur, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, van a constituir como que continuos conflictos. Sin embargo, los profetas continuaban anunciando que era necesaria la conversión para no padecer consecuencias más desastrosas de las que ya había, como es la división, consecuencias más desastrosas, pero estos libros relatan que los israelitas no entendieron. Por ello van a ser deportados en el siglo octavo, primero los del norte, y en el siglo sexto los del sur. ¿Qué pasó en el norte? Lo narra también el segundo libro de los Reyes. ¿Qué pasó en el reino del norte? Jeroboam, que fue uno de los sucesores divididos del reino de Salomón, introduce la idolatría. Y los reyes del reino del norte llegan a través de muchas revueltas. Es decir, en el norte se instaura la idolatría y con ello una descomposición social, una descomposición moral, porque los reyes van a ser entonces, eh, van a ser reyes por autonombramiento y por revueltas y revoluciones que organizaban para quitar a uno del trono. Cosa diferente en el reino del sur, que era más bien el heredero del rey, el hijo era el que sucedía en el trono. Vean cómo las cosas van bien diferentes. Por ello, en el reino del sur, en Judá, se va a asegurar la dinastía de David, porque es un hijo el que va a heredar el trono. Y en cambio, en el reino del norte era toda una rebatinga de revueltas, de intrigas y de asesinatos y de contravenganzas y todo esto en el reino del norte. Claro que hubo momentos también de cierta paz, sin embargo, así fue la historia. Así se fue narrando la historia en estos libros de los reyes. Destacan, decía yo, los profetas Elías y Eliseo,
Y el rey más importante del reino de Judá del sur fue Ahaz. Curiosamente, ahí aparece el profeta Isaías. El rey Ahaz fue el que recibió el oráculo de Isaías de la venida del Emanuel, que está por ahí en el capítulo 7 del profeta Isaías, pero a Isaías lo ubicamos también interactuando en esta experiencia de los reinos divididos. Y es muy importante esta profecía porque anuncia dentro de los conflictos políticos que había en el reino del sur y de los miedos que había porque los asirios se hacían cada vez más fuertes o por otra parte los egipcios, el rey Ahaz tuvo la tentación de hacer alianza con los poderes de otros reinos. Isaías le dice, pide una señal, rey Ahaz, pide una señal de Dios, porque esa señal es para que orientes bien las decisiones que vas a hacer, porque van a repercutir en todo el pueblo. Y contesta Ahaz, no voy a pedir ninguna señal, no voy a tentar al Señor, justificándose porque ya tenía alianzas con los reyes justamente asirio-babilónicos. Isaías le dice, bueno, pues ahí te va la señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, etcétera. Ya lo conocen ese oráculo, pero fue en ese contexto. ¿Cómo Dios responde con el nacimiento de un niño la solución a los problemas del pueblo? Ah, pero este niño era el Emanuel. Pues bien, pasajes de estos que leemos así en la Navidad, pero que tienen su contexto en lo que nos reportan justamente los libros de los reyes. La última parte de estos libros narran el destierro, les decía yo, del norte y después del sur. También Jeremías estuvo ahí intentando convertir al pueblo, a los dirigentes del pueblo, y ya saben ustedes, el libro del profeta Jeremías, que narra muchas lamentaciones de parte de Jeremías porque había demasiada cerrazón y demasiada incredulidad y demasiado orgullo. A fin de cuentas, fueron deportados todos. La deportación de del rey de Judá a Babilonia por Nabucodonosor, aquí van a ser muy importantes ya en el destierro, no solamente antes, sino ya en el destierro, la actividad de los profetas. Los profetas estuvieron antes del destierro, en el destierro y después del destierro. Por eso los libros proféticos que tienen una intención muy diversa se complementan con estos libros históricos que nos dicen las cosas como fueron y los profetas nos dicen cómo debió de ser la actitud de los reyes y del pueblo, pero vamos complementando. Bien, así el libro de los reyes, así los sucesores, así el destierro, Jerusalén queda saqueada, el templo incendiado, todos llevados cautivos junto con el rey, pero el segundo libro de los reyes termina con un toque de esperanza. El último rey de Judá que obtuvo en el destierro, el último rey de Judá, porque ellos siguieron de algún modo la dinastía, incluso desterrados, aunque no tenían tierra y no tenían templo. El último rey del reino de Judá, desterrado allá en Babilonia, obtiene el favor del rey de allá. Y entonces eso termina con un toque de esperanza. Por lo tanto, esta obra fue redactada en la parte final en los tiempos del destierro. ¿Qué nos enseñan estos libros? Rápidamente, ¿qué nos enseñan? Aquí está lo más importante.
que el destino del hombre depende de su fidelidad a Dios. Todo depende de la fidelidad al Señor. Incluso la tierra que Dios le había dado a los israelitas es invadida y es perdida. Por lo tanto, la seguridad no está en la tierra. La seguridad no está en la materia, en los bienes materiales. Aun cuando Dios nos los haya dado y que son regalo de Él, no podemos cifrar ahí nuestra confianza. Aspectos también que va a reclamar el profeta Jeremías. Está en la fidelidad a Dios. El hombre, el hombre está abocado al fracaso cuando abandona al verdadero Dios y a su ley. Esto es lo que nos enseña. Por lo tanto, Segunda y Primera de Reyes ponen ante los ojos el conocimiento de Dios que adquirió Israel a lo largo de su historia. Dios se había revelado a los patriarcas como un amigo, un acompañante, un protector. En el tiempo de los patriarcas se conocía o se nombraba a Dios como el Shaddai. El Shaddai significa el Dios providente, el Dios protector, el Dios amigo. Sin embargo, aquí en el tiempo del destierro, dejaron de experimentar a ese Dios amigo, cercano, que protegía, porque la prueba fue durísima. La prueba de los judíos aquí fue muy, muy fuerte, mucho más fuerte de la esclavitud en Egipto. Por ello, la experiencia de regresar a la tierra prometida, era como volver a nacer. Y ahí aprendieron los israelitas que en la fidelidad a Dios es posible entonces incluso resurgir hasta de las cenizas, resurgir de las experiencias más caóticas, más difíciles. Estos son de las enseñanzas más importantes de estos libros de los reyes. Estamos en el libro de los reyes. También la historia del libro de los reyes nos hace ver al hombre pecador, pero al mismo tiempo necesitado del verdadero rostro de Dios. La raíz del pecado es la idolatría y solo la adoración al único Dios nos permite experimentar la salvación. Bien, eh, esto es más o menos en general, como de qué trata, qué personas están ahí actuando, esta división lamentable del reino, no escuchar a los profetas que los lleva al destierro y por la misericordia de Dios regresan porque el último rey de Judá ganó por la gracia de Dios el favor del rey que los deja salir. Si seguimos adelante mm, en este relato sagrado, encontramos otra colección de libros llamados así crónicas, o en otras palabras, el cronista. Primera y segunda de Crónicas y luego Esdras y Nehemías forman otra colección, un tanto cuanto diferente de Primera y Segunda de Reyes, un tanto cuanto diferente de Primera y Segunda de Samuel, de los jueces y Josué. Libro de Crónicas, Nehemías y Esdras, es necesario concebirlos en una unidad, otra colección de los libros históricos. ¿Por qué? Porque los últimos versículos del segundo libro de las Crónicas son las mismas palabras con las que comienza el libro de Nehemías, perdón, de Esdras. Así comienza el libro de Esdras con los últimos versículos del segundo libro de las Crónicas.
Quiere decir que hay una continuidad en estas narraciones, que Nehemías y Esdras, o Esdras y Nehemías, no son un libro nuevo, sino en continuidad con el anterior. Algo así como sucede con el libro de los Hechos de los Apóstoles, con el Evangelio de San Lucas, que es el mismo autor. Y comienza el libro de los Hechos de los Apóstoles casi con la última escena del Evangelio de San Lucas, como dándole continuidad, pero también contando nuevas experiencias. Algo así sucede con Crónicas y Esdras y Nehemías. Por ello, los podemos agrupar en una colección también de libros históricos, pero distinguibles un poco también de Primera y Segunda de Reyes. Ubicamos estos textos en la época persa. Ya también el último libro de los Reyes nos coloca en esta dominación de los persas, como Ciro, por ejemplo, Darío y Ciro, que fueron los reyes de allá. El último Ciro es el que es el favorable para dejar salir a los judíos y regresar a su tierra. Y no solamente eso, sino ayudar en la reconstrucción del templo. Seguramente eso fue algo imborrable en la mente de los israelitas, porque incluso Ciro es considerado como un ungido del Señor. Aunque parezca contrastante, pero Ciro es un hombre no del pueblo, a quien Dios se valió de él para decir a su pueblo suficiente, suficiente experiencia de purificación. Y Ciro es considerado así como un ungido, un instrumento del Señor. Lo pueden ver ahí también en esos textos. ¿Qué narra el libro de las Crónicas, que tiene pues continuidad con el libro de Esdras y Nehemías? Fíjense, el libro de las Crónicas se remonta hasta Adán. O sea, el autor tiene la intención de vincular a Adán, los patriarcas y los repatriados, o los que regresan del destierro, como diciendo, es una la historia, y no así como un rompecabezas, es una la historia, y nos vincula a Dios con nuestros padres, incluso a nuestro primer padre, y los patriarcas, desde luego Moisés y los repatriados. Esa es una intención interesante del libro de las Crónicas. Es aquí donde aparecen también las diferentes genealogías. Mateo tiene una genealogía excepcional cuando habla de las 14 generaciones antes de la deportación a Babilonia y 14 generaciones después de la deportación en Babilonia, y cómo llegan esas genealogías hasta José, el esposo de María, de la cual vino Cristo. La intención de las genealogías que aparecen continuamente en el libro de las Crónicas tiene pues esta finalidad: experimentarnos y vincularnos a una historia, que esta historia es de salvación. Esa es como que la finalidad de estas crónicas. Una historia general del pueblo elegido, que parte de los orígenes hasta terminar con los libros de Esdras y Nehemías. Por eso es otro bloque. Retoma muchos aspectos el libro de las Crónicas, muchos aspectos de textos anteriores y de fuentes incluso extrabíblicas. Algunos padres de la iglesia no consideraban relevante comentar el libro de las Crónicas porque se les figuraba una repetición de lo que ya estaban en otros libros, como el de los Reyes. No comentaron
no consideraban relevante esos dos libros de las crónicas. Fue hasta el siglo IX, por un teólogo, siglo IX después de Cristo, por un teólogo llamado Rábano Mauro, si se llamaba, un teólogo alemán del siglo IX, que comenzó a comentar completamente estos textos de las crónicas, y gracias a él sabemos que no es una repetición de las cosas, sino, aquí viene lo interesante, la reinterpretación y actualización de la historia pasada. Fíjense bien cómo el Espíritu Santo no solamente inspira para que el autor sagrado ponga por escrito lo que ha de ayudar a la salvación, sino también el Espíritu Santo actúa para releer los acontecimientos y reinterpretarlos, dándoles una nueva comprensión a las cosas pasadas y a las presentes, y abrirnos hacia el futuro. Por ello, el Espíritu Santo está en todo, de manera especial ahora en estos textos se ve su mano de reinterpretar y actualizar la historia pasada y extraer las enseñanzas para el presente. Esta actualización también es una obra del Espíritu Santo en la liturgia. Ustedes saben que cuando celebramos el memorial de la pasión, muerte y resurrección, no solamente recordamos lo que pasó con Jesús, sino actualizamos para el aquí y ahora las gracias de la redención, gracias a la liturgia. Algo así sucede también en la Sagrada Escritura cuando, digamos, ya escuché 1000 veces este pasaje, pero reinterpretar es actualizar una nueva comprensión de nuestra vida en el presente y obviamente ajustarla mejor a Dios. Esto también es obra del Espíritu Santo. Bueno, pues el libro de las crónicas, primero y segundo, justamente tienen esta gracia, reinterpretar y actualizar esa historia. Por lo tanto, también son inspirados estos textos. Extraer sabiduría, profundizar de la historia para comprender mejor nuestro presente. Qué bueno que existen estos libros históricos, porque sin historia no tenemos raíces, sin historia no tenemos vínculos, sin historia cada persona se reinventa y quiere ser lo que no es, sino puede imponer lo que ahora él en su capricho quiere ser. Por eso la historia es tan importante recuperarla, narrarla, reinterpretarla, actualizarla, y eso es justamente lo que es el libro de las crónicas. Todo está centrado pues en la identidad del pueblo de Dios, y lo va a retomar también esta prioridad el libro de Esdras y Nehemías. ¿Cuál es la identidad del pueblo? Recuerden que los reinos divididos generaron estas situaciones y se infiltraron muchas ideas paganas. Por lo tanto, tanto Esdras, sacerdote, como Nehemías, digamos, el que estaba fungiendo como gobernante, vieron tan necesario hablar de la identidad del pueblo. Y por ello, la restauración del templo, una vez regresados del destierro, era justamente lo que daba identidad al pueblo, además de la ley de Moisés y otros elementos importantísimos para tener identidad y respetar la identidad, porque había muchas influencias paganas. Esta es la intención también de estos textos históricos: fortalecer la identidad mediante la restauración del templo y la observancia de la ley de Moisés.
Pues bien, estos libros nos ofrecen vidas ejemplares para la organización del culto y testimonios para permanecer fieles a los orígenes, y esto también nos da identidad. Si una persona reniega de sus orígenes, de sus raíces, pierde su identidad, ya no sabe qué es. No significa que no podamos aportar nada, pero la identidad se nutre con las raíces y los orígenes, justamente en este caso de nuestra fe, en el caso de ellos, de los elementos constitutivos que los harían pueblo de Dios. Bien. ¿Cuál es la enseñanza entonces de estos cuatro, tanto de las crónicas como de Esdras y Nehemías? Responden a las necesidades concretas de una etapa histórica en la que Israel debe afrontar el reto de mantenerse fiel a sus orígenes y a la alianza con Dios. En un ambiente paganizado, si no se fortalece la identidad, se puede diluir, se puede perder la esencia y la pureza de lo que somos. Por lo tanto, cabe hacernos una pregunta aquí: ¿qué es lo que nos da identidad católica? ¿Qué es lo que nos da identidad de iglesia? ¿Qué es lo que nos da identidad, que nos distingue? Nos distinguimos no para presumir, sino nos distinguimos para agradecer los dones de Dios y ponerlos al servicio de los demás. Algo así, estas preguntas, Esdras y Nehemías se las hicieron y dio como resultado toda esta obra de la restauración, como decía, del templo y de la observancia de la ley. Desde luego que ya en época de Jesús, esa observancia de la ley se volvió escrupulosa y se volvió severa y se volvió exagerada. Tan es así que Jesús critica la observancia de la ley por encima de la fe. Pero eso va a ser más adelante. También es muy importante esta enseñanza de estos libros históricos, Crónicas, Esdras y Nehemías, que Dios es justo y da a cada uno según merecen sus obras. Estos libros tienen una clara doctrina que garantiza la esperanza de un continuo comenzar y recomenzar. ¿Por qué? Porque cada época, cada reinado, cada persona inician su andadura bajo la protección divina sin cargar con los pecados o los delitos de sus antepasados. Dios es juez y es justo con cada individuo, pero cada uno obtiene lo que merece en sus obras. Es decir, los israelitas fueron al destierro por los pecados que ellos cometieron, no obstante la advertencia de los profetas, no por la culpa de sus padres. Esto es lo que quiere decir el libro de las Crónicas, que sufrieron eso por los pecados que ellos cometieron y no por los delitos de sus papás. Esto también lo acentuó el profeta Ezequiel, acentúa demasiado la responsabilidad personal y después Jesús lo dirá: cada quien merece lo que, el resultado de sus acciones o de sus obras, ¿no? Lo que merecen sus obras. Dios nos mira como pueblo, pero distingue a cada individuo y distingue también las intenciones del corazón. Bien, podemos pasar un poquito más adelante a otros textos que son históricos también y que se ubican en otra época o relatan épocas similares, sin embargo, tienen una peculiaridad y son estos libros: Tobías, Judith, Esther,
y Primera y Segunda de Macabeos. Digamos que entre ellos no forman una unidad literaria, pero tienen características que los diferencian o los diferencian de los demás textos históricos precedentes. Estos textos se componen en otra época, ya no la época persa, sino la época de los helénicos, la época helenista, es decir, de los griegos. Ya los griegos habían implantado la cultura en esa zona, en la zona de Palestina. Y esta época es la más cercana a Cristo Jesús. Por eso los libros históricos llegan hasta un poco después del siglo segundo de nuestra era. Se aprecia pues el influjo griego. Repito los textos, los libros, Tobías, Judith, Esther, Primera y Segunda de Macabeos, que si bien son históricos también, pero tienen características diferentes. Algunos de estos libros no fueron parte del canon judío, como fue el libro de Judith y el libro de Esther. Ahorita digo por qué. Hasta mucho después fueron considerados canónicos, pero por el canon nuestro. ¿Por qué sucedió eso con los judíos? Por la simple razón de que estaban escritos en griego. Y solamente algunas partes de estos libros que estaban escritos en hebreo fueron admitidos en el canon judío. Pero eso era mochar el libro. Solo el canon cristiano acepta todos, aunque los judíos solamente algunas partes y aquellas que estuvieron escritas en hebreo. Bien, estos libros tienen una visión también histórica y explican el sentido de los acontecimientos, así como lo hace el Deuteronomio, o similarmente a cómo lo interpretan también otros autores del Primer Testamento. El helenismo, que es la época de estos libros, se pretendía imponer. Muchos se mantuvieron fieles a la fe en Yahvé, pero había elementos en la cultura griega que eran incompatibles con la fe en Yahvé, y uno de ellos vuelve a ser la idolatría. Si algo tienen los griegos era que también eran politeístas. Recuerden que Pablo llegó al Areópago en Atenas y tenían muchas inscripciones a diversos dioses, y eso era incompatible también para una fe del israelita que es monoteísta. Pero había cosas que sí eran compatibles. Y esto es lo interesante de estos autores de este último bloque de los libros históricos. Y curiosamente fue justamente la lengua, el griego. El griego es una lengua muy expresiva, que tiene muchos matices para expresar una emoción, una idea, cosa que el hebreo no lo tiene. No hay palabras a veces en el castellano para expresar algo en hebreo. Aquí están las dificultades de las traducciones. El griego, el griego tiene una compatibilidad mucho más cercana con el castellano, porque el castellano depende del latín, y latín y griego tienen cierta estructura similar, de tal manera que todo lo expresado en griego tiene para nuestra mentalidad
una compatibilidad mejor en la comprensión. No así el hebreo. Si tuviéramos la oportunidad de estudiar un poco de hebreo, nos vamos a dar cuenta de la dificultad que tendríamos para traducir un pasaje, por ejemplo, del Génesis. No tenemos esa mentalidad así unitaria, una mentalidad semita. Voy a poner un ejemplo para darme a entender de cómo el griego ayudó, pero también de algún modo no fue tan leal al hebreo, pero para nosotros es más comprensible. Pero decir cosas traducidas del hebreo al griego se pierde mucho el sentido. Por ejemplo, ¿cómo se dice en hebreo carne? Se dice basar. ¿Cómo se dice en hebreo alma? Se dice nefesh. ¿Cómo se dice en hebreo espíritu? Se dice ruach. Y en griego, para mencionar el cuerpo, basta con decir soma. Y para mencionar alma, basta con decir psique. En nuestro lenguaje, así al castellano, tenemos muchísimas más palabras griegas. Por eso, alma, cuerpo, lo entendemos mejor a entender espíritu, alma, carne. O sea, me es más fácil entender la lengua griega que el hebreo. Y además, en hebreo, cuando se habla del basar o de la carne, designa a toda la persona débil. Cuando se habla de nefesh, designa a toda la persona en cuanto ser viviente. Cuando se habla de espíritu, designa a toda la persona en cuanto capaz de interactuar con Dios. Ese es el hebreo. No son conceptos, son designaciones totalizantes, totalizantes de la persona. En cambio, en griego, cuando hablo del cuerpo, el aspecto material, y cuando hablo del alma, el aspecto de la interioridad. Obvio, me es más afín, me es más compatible con mi conceptualización alma-cuerpo que carne, vitalidad y espiritualidad. Bueno, sin embargo, estos textos históricos tienen el mérito de utilizar el griego para expresar conceptos hebreos. O sea, fue realmente un arte de estos autores de encontrar lo compatible de los griegos con los aspectos de su fe hebrea. Algo así también es San Pablo, ¿eh? San Pablo que es un judío observante de la ley, conocedor de los idiomas, tanto del hebreo como del latín, del griego y otras más. O sea, San Pablo, los escritos de Pablo tienen una dificultad tremenda para entenderse. Repito, tenemos traducciones, pero lo interesante es ir a los conceptos de fondo. Bueno, eso es un ejemplo nada más, ¿no? ¿Qué ayudó a expresar la historia de Israel en lengua griega, como son estos textos? Conoció Israel por estos autores nuevos géneros literarios, transmitir hechos y enseñanzas, conocer el dramatismo que había en Grecia, porque en Grecia está pues el teatro y otros aspectos de expresiones muy originales. Bueno, estos autores toman esta riqueza de la cultura helénica y le imprimen más riqueza a sus vivencias, sus emociones, y no solamente relatos que de suyo tienen sus matices. Ricas narraciones encontramos en Tobías, Judith, Esther y Macabeos,
lecciones admirables que reflejan fidelidad en medio de cambios profundos. Por lo tanto, en estos textos hay avance en la revelación. Hay aspectos doctrinales que se perfilan con mayor claridad. Por ejemplo, en el libro de los Macabeos, es ahí donde aparece por primera vez, fíjense, la evolución, porque quizá hubo más elementos para expresar esta idea. eh, la doctrina de la retribución aparece en el libro de los Macabeos. Y dice algo muy interesante, segunda de Macabeos 7:9, por poner un ejemplo. En muchas ocasiones, la recompensa de los justos no se alcanza en esta vida, sino después de la muerte. Aquí están así como que los preliminares de lo que será la experiencia de la resurrección. No está todavía claro porque aquí en estos textos se hablaba de retribución, es decir, de la recompensa del justo. Y esto plantea cosas muy interesantes, como por ejemplo, ¿cuál? Se comienza a profundizar que Dios es creador del hombre a partir de la nada. Esto rompe con todo lo sabido hasta ese momento, pero todo está centrado en el poder de Dios. Porque si se afirma en el libro de los Macabeos que hay vida después de la muerte, recordando el martirio de aquellos hermanos cuya madre fue testigo y el hijo menor testigo de la muerte de su madre y de los demás, se comienza a afirmar con fuerza que el poder de Dios, si va a retribuir al justo después de la muerte, entonces el poder de Dios también creó todo de la nada. Porque si mis órganos van a hacer nada en la muerte y me va a retribuir, quiere decir como que me va a rehacer. No tenían todavía clara la doctrina de la resurrección, como lo sabemos del Nuevo Testamento, pero vean cómo aquí ya hay atisbos muy cercanos ya al cristianismo, sin embargo todavía con ciertas imprecisiones, sin embargo hay una evolución en la doctrina. Concretamente esta, la vida no termina con la muerte, cosa que antes en los otros textos se tenía clarísimo. Hay muchos salmos que dicen, pues tanto el rico como el pobre bajaremos al Sheol. El Sheol es la región de los muertos, del cual nadie puede salir. Pero comenzaron a pensar estos autores, pero ¿cómo un inocente, cómo un justo va a sufrir la misma suerte que el pecador, que el malvado, que el perverso? Dice, no, no tiene que ser igual. Y entonces viene pues esta riqueza justamente con el martirio que narra el libro de los Macabeos, porque a fin de cuentas los Macabeos es un movimiento israelí para mantenerse fieles a la alianza y no contaminarse con las prácticas paganas de los griegos. Eso es lo que narra el libro de los Macabeos. Me centré más en este justamente porque tienen estas enseñanzas muy específicas y que incluso además permitió, permitió entender una nueva comprensión del sufrimiento que puede tener sentido expiatorio. Ya Isaías lo dijo en los cánticos del siervo, he aquí que mi siervo justificará a muchos, pero en este sentido de los libros históricos, lo que dijo Isaías, que uno va a morir por todos para ganar para Dios una muchedumbre, también en el libro de los Macabeos se puede tener.
Incluso el sufrimiento de alguien puede traer mucho bien para los demás. Así cierra pues el libro de los Macabeos. Eh, bueno, si hubiera algún comentario, alguna cuestión, tenemos un poco de tiempo. O bien, si quisieran ustedes profundizar en algún pasaje de estos textos que les he anunciado, solamente me dicen la cita para abordarlo inmediatamente. No sé, con el padre Emilio, cuáles y cuántos libros más o menos abordaron, por lo menos en su estructura, en su época y un poco el contenido. Pero son muy interesantes estos textos y dentro de nuestra liturgia, dentro de los ciclos litúrgicos, Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua y tiempo ordinario, estos textos son elegidos en sus aspectos más relevantes. Por ejemplo, ¿no? Del libro de los Reyes siempre aparece el momento cuando Salomón le pide a Dios sabiduría, es decir, un corazón que escucha. Eh, la prudencia, según esta enseñanza, le pide Salomón a Dios, Señor, quiero un corazón que siempre te escuche. Es un pasaje muy, muy hermoso, muy bonito, que tiene muchas enseñanzas, ¿no? Por ejemplo, el libro de Esdras y Nehemías, cuando traen el libro de la ley y lo comienzan a leer desde las 6 de la mañana hasta las 12 del día o más, y todo mundo comienza a llorar después del regreso del destierro, y así traen el libro de la ley, instauran la fiesta de la dedicación del templo, y por ello muchas fiestas que en tiempo de Jesús se anuncian, tienen su origen justamente en estos libros. Una expresión muy hermosa que dice también y que repetimos en la liturgia, aparece en el libro de Esdras, este es el día del Señor, no es posible llorar, ¿no? Y de ahí viene una expresión al terminar la misa, que la decimos o la solemos decir, la alegría del Señor sea su fuerza, pueden ir en paz. Es tomada justamente de estos textos. El libro de Tobías, que justamente ubican esta narrativa de familias judías en el destierro, que pone de relieve lo importante de sepultar a los muertos, de hacer esta obra de caridad, que es una obra de misericordia, pasa a nuestras obras de misericordia gracias al libro de Tobías. Todas las vicisitudes de las enfermedades, aparece aquí el ángel Rafael o el arcángel Rafael o la medicina de Dios, que como el Señor sufre con el que sufre y además les da la medicina a los que creen en Él, entre otras cosas, ¿no? Sin embargo, son textos que no dejan de tener mucha significación para nuestra vida actual. Judith y Esther, mujeres fuertes, ambas así arriesgando su vida, una reina y la otra el pueblo de Israel, cuyas acciones heroicas quieren rescatar sobre todo la fe en el Dios que salva. Pero ambos contextos los ubican pues contra enemigos más poderosos que Israel y que estas mujeres que en su momento, sobre todo Judith, no eran consideradas dignas de ni siquiera ser escuchadas, se convierten en caudillas, en caudillas del pueblo. En fin, son relatos, repito, eh, que nos dicen cómo Dios ha estado presente en la historia y cómo sigue estando presente en nuestra historia. Bien, no sé si hay alguna cuestión. Es imposible ver todos, hermanos, pero espero que haya abonado un poquito a su estudio bíblico. Gracias, padre. Hermanos, es momento de iniciar la sesión de preguntas y respuestas. No sé si alguno de ustedes quiera participar. Ayúdenos levantando la mano y vamos a irles abriendo el micrófono para que puedan ser escuchados.
Muy bien, pues entonces les invito a leerlos, a repasarlos, a meditarlos. Repito, son textos que nos abren mucho el panorama de cómo Dios actuó en los momentos más difíciles de la historia de este pueblo. Y eso también nos dice cómo el Señor, a pesar de las pruebas que vive la iglesia, narrar la historia. Por ello hay una clase importante que también sería muy bueno eh, colocar, que es la historia de la iglesia. No sé si ya la han llevado alguna vez, porque a partir de ahí se hace teología de la historia. Es decir, no solamente contar las cosas, sino interpretarlas a la luz de la fe y extraer muchísimas enseñanzas para evitar errores y aprender del pasado y ser más fieles a la alianza con Dios. Me parece que así podemos resumir como la grandeza de estos textos, desde luego con todos los matices que cada autor nos da. Buenas tardes, buenas noches, padre. Yo me Sí, quedo una pequeña duda ajá, adelante. en donde usted comenta que el hombre, eh, su destino del hombre es en base a su fidelidad, pero también mencionó que la raíz del pecado es la idolatría. En este tiempo, en esta época, la idolatría sería darle preferencia, digamos, a un partido de fútbol, a un baile, algo que nos aparte de Dios, que nos aleje. Bueno, en realidad una diversión no podría ser tachada como tal, pero sí puede ser un pecado cuando nos aparta de Dios. No todas las diversiones, muchas diversiones son sanas y de hecho muchas personas, lo puedo decir así por lo que he visto, dicen primero vamos a misa y después nos vamos al fútbol. Digo, en ese sentido no podríamos ahí calificar como de idólatras. Más bien, yo pensaría que la idolatría hoy es el narcisismo. Ese es como que algo muy difícil a veces de reconocer, pero estamos tentados todos a ello. En cualquier estrato, en cualquier situación, en cualquier contexto, el hombre que se busca a sí mismo necesariamente va, tarde que temprano, a despreciar a Dios y a despreciar a su prójimo. Hoy la idolatría así tiene este nombre, narcisismo, con muchas variables y muchas intensidades, pero es una tentación de todos. Y es ahí donde quisiera más bien acentuarlo. Eh, Desde luego que también una diversión se puede volver una adicción. Ahí también hay que ver si mis diversiones me hacen más adicto a, o simplemente es un motivo de convivencia, de familia, grato, bueno, y hasta agradecerlo a Dios. Pero no todas las diversiones quizá nos dan esta libertad. Y eso es donde lo que hay que discernir. Sí, pero la raíz del pecado es la idolatría porque en el fondo es una egolatría. Muchas gracias. Ok, gracias a ti. ¿Alguien más, hermanos, quiera participar? Padre, no sé si quiera dar unos minutos más o terminamos. Pues yo creo que ya terminamos, digo, era más bien como complementar un poco la visión de lo visto con el padre Emilio y invitarlos a tener un poquito de tiempo, hacerse el tiempo para ubicar esta colección hermosísima, edificante y que contiene muchas enseñanzas
vigentes. Hizo falta ver cómo, igual y cuando vean los libros del Segundo Testamento, Nuevo Testamento, cómo los autores del Nuevo Testamento emplean las enseñanzas de estos textos para enriquecer más su esquema teológico, porque cada libro tiene una finalidad, una intención, y aquí viene la riqueza de cómo los textos se explican unos a otros. Por ejemplo, si alguien, si alguien ha tenido una visión general del Primer Testamento, eh, comprende así el libro del Apocalipsis. Si algo tiene el libro del Apocalipsis es una referencia así, un caudal de referencias a estos libros y a todos los de el Primer Testamento. Pero si alguien se queda solamente con los textos del Antiguo Testamento, Primer Testamento, incluso los Evangelios y las cartas de Pablo y demás, sin el Apocalipsis, es como ver una película sin su final, sin su, sin su corona final. Muy interesante cómo los textos se explican unos a otros. Y ese, les decía yo, es criterio hermenéutico. De manera que necesitamos como formarnos más en en la lectura, la meditación y el manejo de la Sagrada Escritura. Si bien con estos elementos básicos, me parece que tenemos herramientas como para adentrarnos en la lectura e ir extrayendo ahí también las enseñanzas o también los motivos para profundizar más. Pero bueno, hermanos, gracias. Gracias a todos por su atención, por su fe y sobre todo que la palabra de Dios pues siga siendo la luz de nuestra vida y sobre todo Cristo Jesús, que es la palabra que ilumina todos los textos de la Biblia, es justamente Cristo Jesús. Cuando lleguemos quizá a los evangelios vamos a ver justamente esa trascendencia. Solamente para concluir, una cosa muy práctica también de nuestra vida eucarística. En las primeras lecturas y segundas lecturas y el Salmo estamos sentados. Estamos sentados porque favorecemos la escucha y la escucha con el corazón y nos ponemos de pie en el Evangelio, no simplemente porque es el Evangelio y que es la palabra de Cristo, la palabra del Señor, sino nos ponemos de pie porque estamos dispuestos a caminar con Él. Todo lo que es escucha, primera lectura, salmo y segunda lectura en los domingos, es favorecer esa asimilación de las promesas de Dios, de cómo su pueblo así asado, cómo los salmos también cantan la historia de Israel en clave poética, etcétera, etcétera, o los profetas cómo anuncian, pero cuando nos ponemos de pie, insisto, es quiero caminar con Jesús. Este es el sentido, digamos, así corporal, y la razón no solamente el respeto, sino caminar. Por ello, siempre que escuchamos el Evangelio, nos, nos sentimos discípulos porque tanto sacerdote como fieles caminamos con Cristo como comunidad según lo que va a escuchar la iglesia en ese pasaje del Evangelio. Solamente para decir esta noción. Bien, muchas gracias, Padre. Entonces, ¿nos puede dar, por favor, la bendición para terminar? Con todo gusto, queridos hermanos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga a todos. Un abrazo. Gracias, Padre. Gracias, hermanos. Nos vemos la siguiente sesión.
Igual, puntual a las 8 de la noche. Buenas noches a todos y muchas gracias por su atención.